Ya está. Bien. Entonces, darles las muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a continuar un poco con nuestra clase. Si bien nuestro examen es el 27 recién, nosotros vamos a seguir desarrollando. El próximo lunes es presencial, después tenemos un feriado y después ya tenemos las semanas de exámenes, ¿verdad? Que sería ya la primera semana de octubre. Entonces, con respecto a historia antigua de Grecia y Roma, primeramente, hacer una retroalimentación rápida de nuestra última clase, que fue presencial. ¿Se acuerdan cuál fue nuestro último tema? Vamos directamente con lo que es la unidad 6, el cierre de la unidad 6. Si alguien me recuerda, por favor, le paso la palabra. ¿Periodo helenístico? Sí, era el periodo helenístico. ¿Qué fue lo más importante que recordamos del periodo? Lo de Alejandro Magno. Sí, lo de Alejandro Magno. Y después de Alejandro Magno, ¿qué tuvimos ya? Filipo II, Alejandro Magno, sí. Periodo macedónico helenístico van muy de la mano con nuestra unidad 5 con nuestra unidad 6. Después de la muerte de Alejandro, ¿qué pasaba con todo el imperio que él dejó? La disolución. Sí, la disolución. Entonces tenemos básicamente tres espacios muy importantes. ¿Cuáles fueron? Egipto, Sí, muy bien. Para algo de Grecia, no sé, la parte de Grecia y Macedonia, sí. Macedonia y ahí la parte de Medio Oriente. Sí, Asia Menor, excelente. Para Seleuco, para Ptolomeo. ¿Y el de Macedonia cómo se llamaba? No sé, Antípades, algo así. Antígona. Sí, está muy bien, don Fernando. Está bien. Ojo mailado. Está bien eso. Bien, entonces habíamos hablado, ¿se acuerdan que no? A ver, nos pusimos a recordar y les mostré varias veces las imágenes, los mapas de esos tres periodos. ¿Por qué les parece? O sea, de esos tres, de esas divisiones en realidad del imperio, vamos a decir las cosas como son, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les parece que tanto insistí en eso? Habíamos hablado también un poco de la característica, ¿se acuerdan? Mientras en Grecia era un poco democrática, ¿cómo era ya este periodo de que se queda con estos reyes? Eran más centralizados, ¿no? Tiranías. Tiranos, muy bien, Reinerio, ¿algo me querías decir? No, que el poder estaba centralizado. Sí, el poder está centralizado, muchas gracias, muy bien. Bueno, entonces haciendo un poco ese redondeo, vamos a continuar nosotros con nuestro espacio. Sí, vimos en la última parte lo que era la helenización, el comportarse como heleno, ¿verdad? Habíamos hablado de la Biblioteca de Alejandría, habíamos hablado un poco de lo que era Hipatia también, de la pedagogía también, habíamos explicado que era la pedagogía, el orientar al niño, que es un antecedente de lo que es ahora la carrera de Ciencias de la Educación. Les había explicado que anteriormente acá en la Facultad de Filosofía esa carrera se llamaba Pedagogía, pero con el tiempo Pedagogía se asumió como una asignatura dentro de la carrera y ahora la carrera de Ciencias de la Educación. ¿Por qué? Porque son varias ciencias a la par que uno va estudiando. Bien, cerrando un poco eso, después hablamos en la última parte, en la última partecita era ya la conquista romana. Entonces, ¿en quién nos vamos a centrar hoy? Roma.
En Roma, finalmente llegamos a Roma. Roma tiene desde la unidad 7, que es monarquía, unidad 8, que es república, y unidad 9 es imperio. ¿Sí? Esas son nuestras tres primeras unidades. Sí, Rómulo y Remo. Vamos a ver las distintas historias que tiene justamente la fundación de Roma. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir un poco pantalla con ustedes, pero antes de compartir la pantalla con ustedes, yo quiero saber qué leyeron ustedes de Roma o qué saben de Roma, de esa primera parte de la historia. Que eran vecinos de los etruscos y creo que tuvieron guerra con los etruscos y ganaron y ahí comenzó la república, el reinado, perdón, el reinado. Sí. Y que fue fundada por Rómulo y Remo, que eran gemelos o hermanos y fueron criados por una loba según la leyenda. Excelente, súper bien. ¿Tenemos alguna idea más antes de iniciar? Su fundación fue en la región del Lacio. Sí. Bien. Gracias, señor Fernando. El Septimontium, profe. Explícanos un poco qué es eso. Septimontium, las 7 colinas. Sí. Fundada en las 7 colinas. ¿Te acordás de las 7 colinas, Reiniero? Ahí ya me mataste, profe. Te estoy hinchando, Reiniero, ni yo me acuerdo. Palatino era uno, me acuerdo bien. Aventino, Palatino. Después no me acuerdo lo otro, pero esos dos me acuerdo. Bien. ¿Les parece si iniciamos entonces? Comencemos. Comencemos. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Se ve. Avísenme si es que no pueden ver bien, por favor. Bien. Entonces, nuestra unidad 7 versa sobre los orígenes de Roma. Vamos a ver los puntos más importantes. ¿Cuáles son esos puntos más importantes? Geografía física, humana y económica de la península itálica, pueblos primitivos, habitantes de Italia, civilización etrusca, los orígenes de Roma, la leyenda y la versión histórica y los periodos de la historia romana. Son temas que yo creo que algunos o más de uno de ustedes ya maneja, ya escuchó, ya conoce, ¿verdad? Ya leyó por lo menos en algún momento. Muy bien. Para no ir demasiado atrás, vamos a hablar de estos orígenes de Roma y hablamos del espacio geográfico. ¿Cómo es el espacio geográfico de esta península itálica? Tenemos un espacio muy heterogéneo. Heterogéneo significa que tiene diferentes tipos de espacios, ¿verdad? Por un lado, podemos hablar de los ríos. Acá yo solamente les escribí 3 porque en realidad son muchos más. Pero tenemos el río Po, por ejemplo, que ven aquí, el río Arno y el río Tíber. ¿Hay muchos más? Sí, hay muchos más, pero como siempre les digo, yo no les voy a estar citando todo lo que hay, sino lo que me parece más relevantes y dignos de destacar y de recordar, ¿verdad?
También esto está cruzada, dice, por cadenas montañosas. La cordillera de los Apeninos, que yo tengo acá en el siguiente mapa. No sé si el mapa es muy chico, si quieren puedo agrandar un poco más. Así si les parece. Para que puedan más o menos entender cómo viene esta cadena de montañas, los Apeninos. Acá. Pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, este espacio era propicia para lo que es la agricultura y también para lo que es el pastoreo. Entonces, tenemos por un lado los ríos y por el otro lado vimos lo que es, por lo menos las cadenas montañosas de los Apeninos específicamente. Entonces, mencionamos que este espacio, hablando ya de Italia específicamente, había muchos suelos más fértiles, dice que Grecia. Entonces tenían yacimientos de mármol, disculpen por tengo que aceptarla a Santiago. Ahí está. Continuamos. Bien, decíamos que tienen suelos muchos más fértiles que Grecia y que tienen yacimientos interesantes, como qué cosas, mármol, plomo, estaño, cobre, hierro y plata. ¿Me pueden decir para qué podemos utilizar esto que fuimos mencionando? El mármol, el plomo, el estaño, el cobre, el hierro y la plata. El mármol para las esculturas. Muy bien. Hierro plata para armamentos. Hierro plomo, perdón, para armamentos. Para hacer monedas también. Sí, bien. El plomo específicamente también era bueno para hacer cosas para pesos y cosas que yo recordé. Se usaba para pesar las cosas, para saber su precio y cosas así. Muy bien, muchísimas gracias. Estaño y cobre específicamente se usan para hacer bronce. Bien, muchísimas gracias. Vamos un poco más. El litoral que tiene, cuando hablamos, o sea, ¿qué sabemos nosotros que es el litoral? ¿Quién sabe qué significa? La costa. Las costas. La costa. Claro, las costas. Entonces estas costas tienen, dice, puertos buenos. Estos puertos, dice, estaban opuestas a Grecia de Oriente Próximo. Entonces nosotros ya estamos hablando de nuestro oeste específicamente, ¿verdad? La tierra... El Adriático. ¿Perdón? El mar Adriático. Sí, señor. Muy bien, excelente, muchas gracias. Dice, la tierra no disponía de defensas naturales seguras. Entonces, por más que estén los Alpes no era una barrera para poder evitar la afluencia de los pueblos de Europa. Y el bajo litoral entonces invitaba a la conquista por mar. ¿Sabemos dónde quedan los Alpes? ¿Quién me puede decir? Al norte, frontera con Suiza y con Francia. Aquí están los Alpes. Aquí. Y los Apeninos están un poco más al sur. Bueno. Bien. Como a la profe le gustan tanto los mapas, yo creo que ustedes van a tener todo pesadilla para su día de examen conmigo, ¿verdad? Por los mapas, digo. Pero bueno, yo necesito, siempre digo, me es importante que podamos ubicarnos, por lo menos, mientras hablamos de estos temas, ¿verdad? Hablamos de la topografía del Lacio. ¿Cómo influye? Influye en la forma en que Roma se relaciona con sus comunidades. Entonces, en este valle ya del Tíber, tenemos un asentamiento de acentuado carácter urbano. Esta península itálica fue poblada por varias etnias inmigrantes indoeuropeas. Entonces, estos pueblos itálicos pertenecían primeramente a los grupos de los umbro-sabelios. Cuando hablamos de umbro-sabelios, tenemos un conjunto, siempre son muchos más. En este caso, yo solamente les mencioné 4, que son los umbros, los sabinos,
los ecos y los marcios, entre umbros y sabinos, después vamos a trabajar un poquito más a profundidad, ¿verdad? Y hablamos también de los oscos. Entonces, esta tribu samnita, yo quiero que por favor traten de recordar, porque con ellos es que va a pelear y va a haber una guerra bastante larga e interesante, ¿verdad? En el extremo norte, entonces, le tenemos a los Alpes y a Po, que es donde estuvimos mencionando un ratito. Aquí están los Alpes, aquí está Po, ¿verdad? El río Po en este espacio. Habitaban tribus celtas y se piensa que parte de ellos provenían de Anatolia, mientras que el otro grupo provenía de Irán o India. Bien, ¿ustedes saben algo de estas tribus celtas? ¿Llegaron a escuchar? Sí, ¿Sí? ¿Qué saben de las tribus celtas? tenían unos rituales, una religión especial. Esa es la parte que conozco. Después ya no sé más. Profe, esas tribus no eran bien extendidas hacia la Galia y hacia Britania más o menos, porque se les menciona bastante en la edad media más o menos. Sí, bastante. ¿Qué más sabemos? ¿Llegamos a escuchar algo más? Creo que esta ruina de que están en Inglaterra, no me viene el nombre, se creen que fueron de los celtas. ¿Cuál? Y no me viene el nombre porque el disco duro está fallando, pero hay Stonehenge. El medio. Stonehenge. Sí, eso, señor, gracias por la ayuda. De eso se trata. Ok, bien. Continuamos entonces. Tenemos los orígenes de Roma. Por supuesto que no les voy a pedir que me sepan de esta manera, pero quiero que vayamos ubicándonos un poco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los grupos, ¿verdad? Aquí le tenemos a quienes le tenemos a los latinos, le tenemos aquí a los etruscos, a los umbros, a los sabinos y un poco más al sur a los samnitas. Estos son los grupos que estuvimos mencionando en la primera parte. Aquí está el mar Adriático, el mar Tirreno. Es importante recalcarles un poco que la capital de Etruscos, ¿cómo se llamaba? ¿Conocen ustedes? ¿Llegaron a escuchar ya de los etruscos algo? ¿Algo de su historia? Algo. Algo, ¿verdad? Sí, porque no se menciona, o sea, no es que no se menciona, sino que a veces como que parece que falta información, falta esa profundidad. Yo suelo buscar información y a veces es muy repetitiva, ¿verdad? Bien, entonces te menciona aquí abajo, no sé si pueden ver. Miren que voy a... Acá, bien abajo, por favor, miren a la izquierda, porque no quiero poner mi flecha porque si no me sale otra vez esa imagen. Dice Etruria. Etruria ya es el espacio de los etruscos en el 750 antes de Cristo, ¿verdad? Muy bien, tenemos esta forma. Aquí quiero que miren esta parte también, ¿verdad? Si se dan cuenta, son varios grupos otra vez. Le tenemos a los etruscos, a los volcos, a los sabinos, a los ecuos, ¿verdad? Entonces, en los alrededores de Roma, dice, había gens dominantes. ¿Qué significa la gens? ¿Llegaron a escuchar en algún momento
Gens, gens. Y si no escuchamos, no importa. ¿Qué ideas les da cuando le dice la Claudia, Cornelia, a Emilia? Las que mantienen su poder durante siglos, te dice. Las familias patricias, Claro, son familias patricias. ¿Y qué significa familias patricias, Jazmín? eran familias que tenían bastante poder y algunas de ellas llegaron a ser dinastías de emperadores. Muy bien. Cuando mi Google Earth me haga caso, voy a ser feliz. Denme nomás un tiempito acá mientras me peleo. Y si no puedo, bueno, me quedo, me está costando. Aquí. Hay algo que les quiero mostrar. ¿Dónde nos estamos yendo? Nos estamos yendo específicamente a Roma. ¿Se dan cuenta cómo está construida? ¿Ven? Aquí. Muy bien. Si se dan cuenta, un poquito más voy a agrandar, porque acá estamos hablando de estos grupos, ¿verdad? Etruscos sabinos. Pero se dan cuenta que aquí están los Claudia, Cornelia, estamos hablando de esta familia de patricios. ¿Qué significa patricios? Ya hablando específicamente en la percepción, en el idioma de los romanos, que era un patricio. Una De, gente de de la, clase alta. de la clase alta. Claro, clase alta. ¿Qué implica esa clase alta? Aparte de tener dinero y poder. Nobleza. Nobleza y eran personas, acuérdense, todavía preparadas, estudiosas, porque hacen, digamos, unos estudios que se llaman cursus honorum. O sea, no era solamente tener ese dinero, ¿verdad? Y ese poder, sino también tener cierto tipo de conocimiento, porque hacían los cursos para poder acceder a las clases políticas, ¿verdad? Acceder a un puesto. Y eso lo vamos a ver en más profundidad en República. Bien, tenemos entonces que los romanos de la etnia latina mantienen contactos muy estrechos con quienes, con los etruscos, que están aquí. ¿Quiénes fueron los primeros colonos dominantes de la península itálica? Los etruscos. Entonces, estos asentamientos de etruscos se remontan a la edad de bronce tardía, aproximadamente siglo VIII, siempre es AC, ¿sí? Antes de Cristo. Y mantienen contactos antiguos y frecuentes con Grecia y con Asiria. ¿Cuál es el centro de los etruscos? Es lo que se denomina la Toscana. Entonces, este espacio es un resultado de varias mezclas, ¿verdad? Que crearon ya en el siglo VII antes de Cristo y una civilización que se fue helenizando, dice, de manera progresiva. ¿Qué significaba entonces helenismo que vimos en nuestra unidad 6? Costumbres, idioma, religión Sí, exacto. ¿De quiénes? de los helenos o griegos. De los helenos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, don Fernando. Continuamos. Entonces, en este siglo VI ya se habían establecido una confederación en el norte centro de Italia y la dominación política es innegable. Volvemos con nuestro mapa. Aquí le tenemos a Etruria específicamente, ¿sí?
¿Qué tenemos de los orígenes de Roma? Que eran diestros metalúrgicos, artistas, arquitectos, de quienes los romanos toman el conocimiento de arco y bóveda. ¿Y qué es el arco y bóveda? Es lo que estamos viendo a continuación. Entonces estamos hablando muy específicamente de lo que sería una arquitectura, ¿verdad? Entonces el arco de proyección es este y este conjunto de arcos resulta en una bóveda. ¿Saben para qué usaban esto? No, profe. ¿No? Para los canales puede ser. Ujú. ¿Nunca escucharon de los muros? Los muros que rodean a Roma. Y no solamente a Roma, acuérdate que ellos conquistaron casi todo el mundo antiguo. Sí, sí, claro. Ujú. Esto creo que usaron también para los acueductos. Sí, bien. También estaban en las iglesias. Tenemos varios usos. Bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Alfabeto. El alfabeto, ¿verdad? Entonces los etruscos dice compartían con los griegos una religión basada en el culto a dioses con forma humana. Aquí lo que les muestro es el alfabeto y la diferencia entre lo que es el etrusco, el latino y el etrusco y el latino, aquí en una primera parte y después la continuación. Son varias letras las que adoptamos nosotros si se dan cuenta. Veo que lo pone al revés nomás los latinos, profe. La Sí, B, sí, la I, sí, cambia de dirección la sí, letra. sí, cambia de dirección, tal cual. Bien. Ahora hablamos un poco de las mujeres, cómo era este espacio con las mujeres. Las mujeres etruscas entonces disfrutaban, dice, de una posición elevada en la sociedad. ¿Qué significaba eso? Que participaban en la vida pública, en los acontecimientos deportivos y asistían a las representaciones teatrales y a las competiciones atléticas. Algunas familias incluso seguían su descendencia por la línea femenina. Nosotros en Paraguay, ¿cómo es nuestra línea? Patriarcal. Sí, señor. Pero ¿y si nos vamos a Brasil? Pero ahí es la forma de que Matriarcal, porque llevan el apellido de la madre. ¿Quién me está hablando? A ver, lo voy a mirar un poco. Cristian, Ah, Cristian. Hola, Cristian. ¿cómo te va? ¿Todo Ahora bien? recién pude entrar para hablar. Sí, está bien. Matriarcal porque se lleva primero el apellido materno en Brasil. Sí, así es. Me acuerdo No, cuando quiero hacer una aclaración. sí, El apellido materno va en primer lugar, al contrario del nuestro, pero en la línea sucesoria es siempre del último apellido que es del padre. ujú. Sí, yo tuve la experiencia cuando entré a trabajar en una biblioteca justamente, me costaba mucho escribir los apellidos de los brasileros,
justamente por eso, ¿verdad? Porque te daban así el libro completo y bueno, yo iba a escribir así como era, así como muestra el libro y te dicen, no, el apellido de la madre primero, entonces era ubicar todo eso era un poco complicado, realmente. Y González ahí es Goncalves. Goncalves, sí. Tengo una alumna brasilera justamente, Goncalves, con la C, la C que tiene la, no sé cómo se llama, no le quiero decir la colita, ¿verdad? Pero tiene así. La silla. La cerilla. Gracias, Igor, muy amable. Bien. Continuamos entonces. Influencian sobre los romanos en el deporte, dice, el combate de gladiadores. Seguramente vieron alguna vez esa película, ¿verdad? La de gladiadores. El gladiador. El gladiador, sí. Habrán visto. Y la predicción del futuro. ¿Cómo hacían la predicción del futuro? Analizando las entrañas de animales o el vuelo de los pájaros. También dice, es probable que tuvieran la práctica de centralizar la vida urbana alrededor de los templos de piedra y los cultos que conllevaban. Los romanos probablemente han tomado los etruscos los dos mitos referentes a la fundación de Roma. ¿Cuáles son esos dos mitos? Primero, le tenemos a Eneas de Troya y el de los gemelos Rómulo y Remo. ¿Llegaron a escuchar de Eneas en algún momento? Sí, de la Eneida, Uh-huh. ¿Qué me pueden decir de Eneas de Troya? que viajó mucho tiempo, que no llegaba nunca a su casa, Sí, que tenía una esposa que le esperaba, un hijo, no sé qué historia, larga la historia. larga la historia, exactamente. Después, ¿qué más? ¿Alguien más escuchó algo? Aparte de lo que nos dice don Fernando. Solo me acuerdo eso de que había básicamente la profecía de que iban a encontrar Italia, ¿era? Ujú, Cuando estén comiendo sus mesas, esa parte solo me acuerdo. ujú. Ya, bien. Muy bien, aquí tenemos un cuadro, es cierto, viajó bastante, era una persona supuestamente muy conocida. ¿En dónde? En Grecia, Ujú. Va por Cartago, va viajando, fue un héroe en Troya, ¿verdad? Y va y se asienta en Italia, así como nos dice el compañero Igor. Aquí, ¿qué es lo que yo hice? Lo que yo hice es solamente buscar un poco el cuadro, no quiero detenerme demasiado en eso, ¿verdad? Es más bien explicarles aquí en este cuadro que dice, ya pide que está trayendo una punta de flecha de la pierna de Eneas, ¿verdad? Ascanio está llorando junto a él y detrás está Venus. Este es un fresco antiguo que se encontró en Pompeya. Y esta segura que seguramente conocen un poco más, ¿verdad? Que es la leyenda y la versión histórica de los orígenes de Roma. Escucharon seguramente también. O todavía no escucharon nada.
¿Sobre qué, profe? Sobre la historia de Rómulo y Remo. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Esa es más conocida. ¿Qué saben sobre Rómulo y Remo? Que eran los hermanos gemelos que fundaron Roma. Sí. ¿Y qué pasó con ellos? Que había una profecía en que el hermano que mataba al otro hermano sería el rey. Sí. Y Rómulo, que mató a Remo. Muy bien. Bien. Entonces, aquí podemos hablar de que los romanos eran descendientes de un conjunto de pueblos de lengua indoeuropea, eso ya vimos, ¿verdad? Se instalaron en lo que es el Palatino. Estos pastores eran semisedentarios. ¿Qué significa semisedentario? Que se movían un poco. Se movían un poco, exactamente. No eran del todo sedentarios. Había un movimiento constante, ¿verdad? Habitando uno de los asentamientos entre el mar y el Tíber. La situación estratégica de Roma junto al Tíber le proporcionaba entonces muchas ventajas. Los buques mercantes podían navegar por el río de Roma, pero no más allá. Las famosas colinas aumentaban la capacidad defensiva, que es lo que estaban buscando. Acuérdense que en los otros espacios estábamos diciendo que no había mucha forma de protegerse. Y el río la convertía en una tierra importante, sobre todo el Tíber, porque ellos estaban muy cerca del Tíber. La tradición, Profe, una preguntita. sí, Vos dijiste, si no escuché mal, que los barcos podían llegar hasta Roma. Sí, porque están cerca del río Tíber. No sé si llegar hasta Roma mismo, pero están cerca de ríos. Sí, A ver, vamos a ver un poco nuestro Earth. Aquí le tenemos. Y decimos que estaba cerca del Tíber. Me marca muy lejos, pero Hay que tener en cuenta que es dinámico el curso del agua, profe. sí, también. También. Y la geografía capaz de ese momento ya no es la misma geografía de este momento. Sí, como ocurre en las Termópilas, por ejemplo. Sí. Bien. Entonces, tenemos que esta tradición sostenía que Roma había sido fundada en el Palatino por Rómulo, asistido por Remo, ambos de estirpe de los reyes del Alba. Y aquí está la colina de Roma y la liga del Septimontium, que es el que me dijo Antonio al inicio de la clase. Y que yo le pregunté, medio en broma, medio en serio, ¿te acordás? De de las 7 colinas. Entonces, tenemos acá el Aventino, el Palatino, Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino y el Celio. Son 7. Profe, Remo quería hacer la ciudad de Roma en Aventino, por eso era la disputa Acá. constante con Rómulo, porque él quería en Palatino Ujú. y que tenían que ver el augurio y que Rómulo vio 12 cuervos y Remo vio solamente 6. Ujú. Bien, entonces sabemos que pelearon por eso. Aquí tenemos la imagen de la loba. Y hablamos del emplazamiento que tienen en la frontera entre lo que es el Lacio y Etruria, que contribuye a que cobren una importancia comercial y estratégica. En esta fecha temprana, dice, los romanos establecen con las restantes comunidades latinas
una serie de derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, los contratos que tenían entre los latinos que eran de cumplimiento obligatorio. Hablamos del commercium, hablamos también del connivium. ¿Qué significaba connivium? Los latinos pueden casarse entre sí con reconocimiento legal en la comunidad de ambos cónyuges. También hablamos del migratio, que un latino de un pueblo podía migrar a otro, residiendo un año para trasladar su ciudadanía. Esto es algo que hacemos hasta ahora. Sí, Sí. Se sigue mirando. Ronaldinho paraguayo, por ejemplo. Ronaldinho paraguayo, no sé qué decir vos. Nació en San Pedro, hacia San Pedro. Exactamente. En mi caso, como yo me mudé de Asunción a Mariano, yo tuve que hacer el traslado para poder votar ahora ya en Mariano Roque Alonso, ¿verdad? Entonces, a eso me refería yo. ¿Podemos hacer? Sí, se hace. Hasta ahora hacemos eso. Muy bien. Entonces, estos privilegios, ¿por qué privilegios? Porque tenemos los contratos, tenemos la cuestión ya un poco más social, la que es de casarse, ¿verdad? Y la otra, que es la de la migración, de alguna manera, son derechos latinos o conocidos como derechos latinos, que destacaban, dice, el contraste con el particularismo rígido y receloso de las ciudades de Sumeria y Grecia. ¿Cómo era en Grecia? ¿Por qué estamos haciendo esta comparación? ¿Quién me puede explicar? No te escucho, don Fernando. No sé si ustedes me escuchan a mí o le escuchan a él. a vos te escuchamos, yo por lo menos te escucho bien a vos. Ah. Te escuchamos, pero no sabemos responder, bro. Y no se acuerdan cómo dijimos que eran recelosos ellos por la forma, porque nadie luego casi era griego. No se acuerdan los conflictos que tuvieron todo el tiempo con quienes Los ciudadanos los helenos, famosos los ciudadanos, ciudadanos helenos. que yo les Sí, dije, ¿quién que fue el que no se inventó? mezclaban, Pericles. que no se Perdón. mezclaban con los que no eran helenos, algo así. Claro. Ese es el contraste que encontramos. Con Pericles, sobre todo, ¿se acuerdan que primero eran 15.000 y 35.000 y hasta ahí, después que todos eran esclavos y que no podían ellos, digamos, unirse? Los miraban, los tenían en otros espacios. Hasta que llegó el dinero y cuando tenían dinero ya podían pasar también a la ciudadanía de helenos. Y sí, hablábamos incluso de manera que le excluían bastante. Entonces, eso nomás, esa comparación hagamos. Ahora ya no es así. Acá en este espacio que está iniciando prácticamente los romanos, porque después vamos a hablar de muchísimas guerras, de muchísimas conquistas de los romanos. ¿Por qué le digo después? Porque esta unidad 7 no es larga, de hecho que es cortita, ya estamos cerrando. ¿Por qué? Porque es solamente una introducción a orígenes de Roma. Es solo eso. Nuestra unidad 7 no es larga. Nuestra unidad 8 tampoco es larga porque es monarquía. Vamos a hablar solamente de los 7 reyes que tuvo Roma. Pero después sí vamos a tener tiempo para poder trabajar en república, que yo siempre les dije y les vuelvo a recordar que es un poco más larga que esto. Y después tenemos imperio, por supuesto. ¿Verdad? Y ellas son nuestras 10 unidades prácticamente. Bueno. Entonces, bien, para que vayamos ya lentamente, no les digo estudiando, pero por lo menos, si es que ya trabajamos acá en clase, para acordarnos, ¿verdad? Muy bien.
Dice, la disposición romana de extender el derecho latino fue un factor clave para su expansión. Entonces eso les ayudó a expandirse. Y cerramos prácticamente esta parte con orígenes de Roma. Los periodos de la historia romana, tenemos monarquía. ¿Cuándo inicia la monarquía? Es algo, por ejemplo, que fue en el año 753. Legendaria fundación de Rómulo y Remo. Después tenemos la República, 509. Le expulsan al último rey, que fue Tarquino el Soberbio, que fue un rey etrusco, ¿verdad? Y después tenemos Imperio. En el año 27 asume Octavio con el nombre ya de Augusto y concentra todos los poderes. Entonces, al concentrar todos los poderes es conocido como emperador o emperador hasta el año 476. Entonces, vamos hasta aquí con esta unidad 7. Vamos a hacer un cierre y después vamos a hacer un espacio de 10 minutos para poder reunirnos de vuelta. Si les parece bien. Sí, profe, Sí, atento. profe. Dale. Perfecto, profe. Excelente. Entonces, cerramos esta unidad y me dicen qué fue lo más importante que aprendimos. La creación de Roma a través de Rómulo y Remo, las peleas que hubo. Sí, después. Que el tema del cambio de la forma de pensar de los helenos a los romanos, que ya los helenos eran ciudadanos, la distinción, el perjuicio social. Sí, cierto. La aceptación, hablamos de las primeras leyes, las famosas leyes latinas, ¿verdad? Hablamos de la ubicación, la parte geográfica, Las Y el letras, conjunto de tribus también. el conjunto de tribus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es solo uno, no es solamente que los romanos tuvieron, no. Sabemos que es un conjunto, pero sabemos también que después los romanos se van a estar peleando con cada uno de estos conjuntos, ¿verdad? Si yo les pongo esos nombres es para que ustedes ya vayan sabiendo con qué grupos ellos van a estar peleándose, con los samnitas sí o sí. Les aviso, luego vamos a tener luego una parte que es bastante larga, como le dije. Más que larga, es un poco compleja, ¿verdad? Esa es la palabra real, no es larga, es compleja de entender. Entonces, trato yo siempre de hacerlo de una manera un poco más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muchos datos. Son muchos años, son muchos datos, son muchas personas, son muchos espacios geográficos también. Porque acuérdense, ellos siempre tuvieron una mentalidad, la mentalidad del expansionismo. Ellos estaban con la idea de conquistar, que es lo que conquistaron prácticamente todo el mundo antiguo. Y lograron, ¿verdad? Lograron. Entonces, esa mentalidad, quiero que de esa forma más o menos ustedes ya vayan pensando, porque es lo que vamos a trabajar. Sí hay muchas más guerras, en Grecia tocamos algunas, ¿verdad? Con ustedes no tocamos demasiado, no tocamos todas, tocamos algunas. Acá en Roma, sí, vamos a vivir de guerra en guerra, porque ellos eran justamente ya con esa preparación militar, con esa idea militar, con esa idea expansionista, entonces con la idea de pelear, porque ellos buscaban pelear, ellos buscaban expandirse, ¿verdad? Y saben bien que llegaron hasta incluso Gran Bretaña. Bien, cerramos hasta aquí. 10 minutos de receso y volvemos, ¿les parece? Sí, Ok, profe. Dale. profe. Bueno, profe. Gracias, gracias. Enseguida nos vemos.